queremos aclarar las dudas de nosotros, los ciudadanos, sobre cómo atañen, cómo influirán las modificaciones al Código Penal en la vida en la República Dominicana. O sea, me refiero a cuáles son esos aspectos que tocará y si mejorará las situaciones de impunidad, de desorden que imperan muchas veces en muchísimas áreas del país. Entonces nos preguntamos, ¿por qué ha existido tanta controversia en cuanto a la modificación de este Código Penal, puesto que fue aprobado ya por el Senado en junio y deroga el pasado Código Penal que data de, creo que de hace 130 años, no estoy seguro? Bueno, pero sabemos que esta iniciativa llevaba muchísimos años en el Congreso y ahora contó sí con el voto favorable de los legisladores. Creo que solo 11 se abstuvieron y 3 votaron en contra. Pero durante el debate hubo mucha controversia, sin embargo ellos resaltan que esto se ha hecho de una manera integral, que le va a dar una nueva normativa, pues que va a poder enfrentar la delincuencia en el país. Este código creo que ha sufrido, el viejo, creo que ha sufrido 82 modificaciones sin una coherencia. Y justamente esto es lo que los legisladores dicen, que en este momento ya se está viendo desde distintos ángulos. Sin embargo, parece que no es del todo así. Parece que hay muchas leyes, muchos aspectos que se han dejado fuera y esto es justamente lo que queremos ver esta noche. Para esto hemos invitado un panel de 3 estudiosos abogados inmiscuidos desde dentro de la vida nacional y social dominicana. Vamos a darle la bienvenida a Cándido Simón, a Francisco Álvarez y a Félix Damián Olivares. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Qué bueno tenerlos aquí ustedes, señores, para hablar de este Código Penal, porque nos toca quizás más de lo que las personas creen que le toca. En un país, en una nación, en un conglomerado social, las penas son necesarias porque es lamentablemente lo único que hace que el delincuente tenga temor en cometer una infracción. Este código que tenemos actualmente sometido, que está haciéndose aprobado, creo que fue sometido por Leonel Fernández en el 2000. Y yo quisiera saber que ustedes me explicaran cómo se ha llevado a cabo estas modificaciones, por qué lo califican de vanguardistas, unos lo califican de un código integral, vanguardista, muy bueno, que va a ayudar mucho, y otros dicen que en realidad no ha sido una pieza con la cohesión necesaria y que va a ayudar, pero que no va a ser un referéndum como el que se necesitaba. Hay muchos puntos álgidos. Creo que la inclusión o no la inclusión del tema del aborto ha dilatado demasiado el proceso sin llegar a ninguna conclusión clara y todavía hay discusiones sobre esto. Sin embargo, yo creo, mi opinión es que se debió haber sacado este artículo específico para poderle dar paso a los otros artículos, porque hay muchas cosas que responden a situaciones muy viejas y que no se le está dando el tratamiento como los crímenes, delitos, invasión de tierra. Hay muchísimos otros puntos que son para la vida nacional muy importantes y entonces se han quedado. ¿Por qué tanta dilación? Vamos a comenzar, creo que tú pudieras comenzar, Félix Damián, con cómo se hace la modificación de un código penal y si realmente es un proyecto integral el que se está haciendo. Y yo quisiera que durante el programa habláramos de cuáles son las leyes más importantes y cómo se puede la legislatura de un país en materia penal pues estar contenido todo en un solo libro, por llamarlo de alguna manera. Bien, precisamente Mónica y Cándido Simón y Francisco Álvarez, pudiéramos construir para los televidentes de Entre Puntos, de Mónica Entre Puntos, algunas ideas sobre esta iniciativa. Lo que hay que plantearse es que la legislación penal no es más que una autorización que los políticos le dan
a las agencias ejecutivas para que ejerzan la violencia. Y el grado, la intensidad de esa violencia la van a contener o la van a autorizar, las van, digamos, en una segunda, en concreto, los jueces, los operadores judiciales. Una ley penal, una ley que define una conducta, que selecciona una conducta y la identifica como indeseable, como disvaliosa, y la asocia a una amenaza, a una pena, a una sanción, es eso, es una autorización para que toda esa parafernalia que son policías, carceleros, buscones, alguaciles, fiscales, puedan proceder. Eso es en sentido genérico, eso es lo que es una ley penal. Es seleccionar una conducta de entre las miles de conductas humanas para asociarla a un castigo, a una tribulación. ¿Qué funciones debe tener un código penal? Un código penal, como su nombre lo indica, es una compilación de las reglas, de las prohibiciones en el ámbito de aquello que el Estado puede ejercer ese rigor especial, que es castigar con una determinada, que no tiene un fin reparativo, sino un fin de sancionar. En la materia penal, esa es, digamos, la lógica. Una compilación en un todo sistemático, en un todo coherente de toda la legislación. ¿Qué observamos de entrada? Que la codificación desaprovechó una oportunidad. ¿Por qué? Porque deja por fuera muchísimas legislaciones que quedan dispersas y que, como decía el doctor Juan Manuel Pellerano, obligaba a los abogados a ser aprendices de brujos, porque no basta con ir a buscar en un código penal, dice, déjame ver cuáles son las conductas que están prohibidas o cuáles son las omisiones que están castigadas en este país. No las vamos a encontrar todas ahí, porque vamos a encontrar que todo lo que son aquellos crímenes contra la salud pública en materia de drogas y las toxicomanías están en una ley especial, que por otro lado los delitos de alta tecnología están en otra ley especial, que los delitos de medio ambiente, los atentados contra el ecosistema están en una ley especial. Y así, como Cándido podrá precisar con mayor examen, existen decenas de leyes que quedan por fuera del Código Penal. Eso es una parte. La otra función que debe tener un código es la de sistematizar los principios rectores de toda legislación penal. Es decir, establecer una serie de principios uniformes. Por ejemplo, el de mínima intervención, el de razonabilidad, que ya están en la Constitución de la República, pero que el Código Penal debe orientar y precisar qué técnicas debe tener una legislación penal. Por ejemplo, las leyes penales deben ser descriptivas o eminentemente descriptivas, no valorativas, para no dejar un margen de arbitrariedad. O sea, es decir, es que los principios de legalidad, de reserva legal, de taxatividad, es decir, taxativo, es lo que indica lo que es y no otra cosa. Que es bastante difícil en derecho. Que es inequívoco. Sí. Por eso la legislación penal es obra de especialistas, de criminólogos, de cientistas en materia de redacción, para describir una conducta en un lenguaje entendible y sencillo que no llame a confusión, un lenguaje corriente, de manera que no existan elementos normativos, y me explico, es decir, que no hayan definiciones que tengan que referirnos al derecho administrativo o a otros derechos, salvo que sea imposible hacerlo. Fíjate, Félix, yo como con el rol de periodista que hago en estos programas, manejo muchos temas distintos. Y cuando manejo los de derecho, es que noto que tengo más confusión y lo traigo a colación porque tú justamente hablas de cómo las leyes deben ser claras y precisas para poder ser interpretadas en su justa medida. Correcto. Y yo creo que es en el campo que menos se logra esto. Entonces se tiende a tener muchos subterfugios por los cuales irse, que el común, que no es abogado, que no es especialista en materia legal, no entiende. O sea que yo la verdad que... Eso es correcto, porque por ejemplo,
¿Cuáles son términos valorativos o normativos? La categoría de funcionario público. El funcionario que, o sea, tú tenías que remitirte al derecho administrativo. La Convención Interamericana contra la Corrupción ofrece una versión que dice, bueno, funcionario público es todo oficial público en la categoría e incluye. Entonces, el legislador penal tiene que hacer acopio de esas nuevas técnicas para poder establecer, pero habían disposiciones en el antiguo Código Penal como aquella mujer que pudiera ser considerada que hubiera sido honesta y que es sustraída. Exacto. Es decir, la consideración cultural de quién es honesto. Claro. Es decir, es un criterio totalmente valorativo que no debe estar en una legislación, sino que lo que debe es castigarse la agresión sexual, sin tener que distinguir cuál es, digamos, la categorización de la víctima para establecer. Y esto hace que nosotros necesitamos tantos especialistas para manejar un caso que a veces uno mismo ni lo entiende. Pero déjame también señalar, antes de darle paso a Cándido y a Pancho Álvarez, algo sobre lo que tú has dicho interesante. Tú has dicho que en una sociedad se necesitan los castigos y un código penal no es más que escoger las acciones que merecen castigo y los castigos para que sean más o menos correspondientes. Es lamentable que esto sea así en la raza humana porque se supone que deberíamos actuar bien independientemente de si nos van a castigar o no. Pero en la vida tanto es así que necesitamos castigos o sanciones para cuando actuamos mal, que si nos vamos a sociedades que funcionan mejor, vemos que funcionan mejor porque las sanciones se aplican con democracia. O sea, a todo el que las comete, o a casi todos los que las cometen, se le ponen las sanciones. Tanto es así que hasta lo religioso tiene que ver con esto. O sea, todas las distintas religiones nos sancionan cuando hacemos lo que está mal y independientemente de la veracidad de cada una de estas religiones, esto se hizo hace muchísimos años desde que se conoce la historia y si no está la ley, está la religión. En cuanto a lo que tú decías también de que no tenemos suficiente quizá historia para tener codificadas todas las sanciones y todas las faltas, es muy difícil tener tantos años de historia, aunque la tengamos, para que en un código pues se diga, bueno, todo lo que está mal está aquí y lo vemos y todo lo que está bien. Entonces yo siempre le digo a mi hija, bueno, en un sitio donde uno va, lo que hay es que saber cuáles son las leyes y cómo podemos pues actuar. Sin embargo, muchas veces lo que está bien y lo que está mal no está inscrito en un pequeño libro y está mal como quiera, pero en la vida lo que está mal no tiene que ver con la ley, sino lo que está inscrito. Entonces ahí hay también pues algo que lamentablemente no siempre todo va a estar ahí. Y esto es un poco, pues hay una dualidad, pero mientras más cosas estén inscritas en este libro, más claros estemos. Y hoy tratamos justamente de este código penal que está en las cámaras legislativas para ser aprobado. Entonces yo le pregunto a Francisco Álvarez, Pancho, ¿tú crees que esto va a contribuir a que tengamos una vida ciudadana pues más democrática, más equitativa, que la delincuencia, que es quizás el factor que ahora mismo más nos está preocupando, disminuya, que los derechos individuales se respeten? ¿Qué va a pasar con esta aprobación de este nuevo Código Penal? Bueno, todavía es importante precisar, Mónica, que todavía no ha sido aprobado en el Senado. Sí. Se aprobó en la Cámara de Diputados y acaba de enviarse a la Comisión Jurídica, Judicial del Senado para su estudio. O sea, que se va a conocer en la próxima legislatura por el Senado. Sí. Que es la próxima, después del 16 de agosto. Después del 16 de agosto. Mira, yo no creo en las soluciones fáciles ni en las soluciones mágicas. Ese, por cierto, asimismo, de las soluciones fáciles y de las soluciones mágicas, fue el título de una tesis
en la Universidad Nacional Pedro Ureña, nada menos y nada más que de Arturo Rodríguez Fernández, aquel crítico de cine que también era abogado. Tan querido por... Sí, que también era abogado. Yo no sabía que era abogado. Y lo tituló de esa manera, de las soluciones fáciles y de las soluciones mágicas, con el tema del divorcio al vapor y cómo se retuercen los temas, ¿no? Y las instituciones. Sí. Pero yo no creo en soluciones fáciles ni en soluciones mágicas. Y el hecho de aprobar con una varita mágica un código no va a traer la solución per se. Yo sí creo en la necesidad de ir actualizando y modernizando nuestras leyes. Algunos dicen, ya tenemos suficientes leyes y no se aplican, no aprobemos más leyes. No, yo creo que las leyes hay que irlas modificando y mejorando en el tiempo. Pero también hay que tomar en cuenta el otro elemento, el elemento de la cultura en el país. Una cultura de incumplimiento de la ley. Claro. Mientras eso no se corrija, no va a haber código ni ley alguna que va a traer la solución al problema de injusticia que impera en el país. Y cuando hablo de injusticia es de la no aplicación de manera correcta de las leyes, precisamente. Ahora, este código, yo estoy completamente de acuerdo con Félix Damián Olivares en el sentido de que se desaprovechó una oportunidad. Porque es un código, debió codificarse todas las infracciones dentro de este cuerpo. Iban a surgir otras en el futuro y serían objeto de modificaciones al código. ¿Por qué no se incluyeron todas estas modificaciones que ustedes están mencionando? Por la misma razón que ahora quieren excluir el aborto. ¿Cuál es la razón? ¿Esas razones cuáles son? Comillas, para facilitar su aprobación. El tema de la ley de drogas, si tú lo metes a discusión en el código, va a entorpecer su conocimiento, porque hay muchísimos intereses. Pero ese es uno es que no debe haber excepción. De la parte más importante. Es que no debe haber excepción. Se debe legislar con responsabilidad. Con responsabilidad tomando el toro por los cuernos. Claro. Y no tomándole miedo a un tema de que no, esto va a impedir que se apruebe. El tema, por ejemplo, que es tan importante en estos tiempos, lo ha sido siempre, pero ahora hay más conciencia de la protección a la ecología, que antes no había mucha conciencia de esto. Bueno, ahora hay un proyecto discutiéndose en el Senado de acceso a las playas. Le tienen miedo a una serie de temas, como le tienen miedo al tema del aborto. Y por eso hay algunas personas que dicen... Yo misma decía, bueno, pero mejor que lo saquen para que se apruebe la otra parte. Pero si van a sacar cada uno de los puntos álgidos, ya eso es otra cosa. Y yo te diría, bueno, todas esas leyes que se han excluido, no todas, pero una parte importante ha sido por ese mismo temor, a que entorpezcan la aprobación del código. Ahora yo te diría con el tema del aborto, que tú acabas de decir, que se saque ¿qué? ¿El tema completo del aborto o solamente las excepciones a la penalización del aborto? Si se va a sacar el tema completo, yo digo, yo estoy de acuerdo. Y dejémoslo para una ley especial. Pero lo primero que van a gritar son los sectores religiosos, van a decir, no, porque saben que esa ley especial nunca se va a aprobar. Sí. Entonces lo que quieren sacar ahora son las excepciones, perjudicando los derechos de la mujer. Y no solamente de la mujer dominicana, porque esos son derechos que tiene cualquier mujer sin importar su nacionalidad. Claro. Pero aquí, repito, lo importante y la idea que quiero agregar es que además de actualizar el código, por cierto, que entró en vigencia en República Dominicana al momento de la independencia de la República Dominicana, estuvo en aplicación durante los 22 años de la ocupación haitiana, pero era el código haitiano, código penal haitiano. En francés. Y estuvo en francés los 22 años, pero no solamente los 22 años de ocupación, que uno pudiera entenderlo porque es el país que ocupa, ¿no? Sí. No, estuvo aplicándose en francés por muchísimos años, hasta que se tradujo en la década de 1884. Que en derecho un idioma cambia muchísimas cosas en cuanto a interpretación. Pero nosotros tuvimos, mira, desde el 1844 la tentativa hubo un problema ahí, hasta 1884 aplicándolo en francés. Wow. Pero bueno, el tema es, muy bien, tenemos que actualizarlo. Ojalá se hubiesen incorporado absolutamente todas las infracciones en ese momento previstas. ¿Por qué razón es importante? Porque el código tiene una primera parte que habla de principios aplicables. ¿Pero aplicables a qué? A todas las infracciones. Que habla de clasificación de las infracciones y de clasificación de las penas. Y eso es aplicable a todas las infracciones.
clasificación, ¿y cómo aplicamos esto a todas las infracciones? No entiendo cómo podemos... Bueno, porque tú las penas, por ejemplo, las clasificas de acuerdo a la gravedad de las mismas. Y tú entonces determinas si la inconducta que tú estás sancionando es realmente grave para tú saber si tú le vas a parear una pena igualmente Es como grave. tener como un termómetro y entonces tú puedes Pero insertar. un gradiente, claro, que diferentes eso es grados. importante. Pero eso obedece a, y Félix Daniel lo explicaba de una manera muy correcta, eso es trabajo técnico muy depurado. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Yo no tendría la capacidad de poder involucrarme. Yo sé que mis dos acompañantes aquí sí la tendrían, pero hay que estudiar la ciencia penal para poder tú trabajar ese tipo de temas. Muy interesante. Entonces, cuando tú dejas fuera ese tipo algunas infracciones, tú la estás dejando también fuera de esos principios, de esa escala o de esa clasificación de las penas y de las infracciones. Dentro de esa clasificación de las infracciones, ¿dónde cabe esta que se aprueba a través de una ley especial? O sea que en un código penal completo, como tú estás explicando, ustedes pondrían como una red y que todas estas infracciones que están contenidas en el código tuvieran como ese grado de que cómo cae Claro, en la porque pena. es lógica, Sí. es armonía y es lógica. O sea, tú tienes que un hecho grave aparearlo con una sanción grave. Claro. Pero primero tú tienes que establecer cuál es la clasificación de las sanciones, Sí, de la pena, ¿no? Y luego hacer una clasificación de las infracciones. Entonces, eso obedece a una técnica que la tiene el nuevo Código Penal, bueno, el que se está conociendo. Pero lo que repito es la pena, que eso no alcance pues a todas las infracciones especiales que están diseminadas sabemos en cuáles son, distintas exacto. leyes especiales, ¿no? Cuando tú apruebas un código, luego cuando tú apruebas una infracción, porque no significa que a partir de la aprobación de un código ya no pueden haber nuevas infracciones, todo lo contrario. Entonces Claro, tú vas claro, modificando pero hasta el código, momento. tú vas modificando el código para introducir esas nuevas infracciones. Y esa nueva infracción que tú traes, tú tienes que determinar dónde caen dentro de la clasificación de las infracciones, de la clasificación Bueno, de tendremos las que hacer un penas. programa para que ustedes nos expliquen cómo se clasifican las infracciones y las penas, porque es algo que me parece muy interesante. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos, y tú que has mencionado el tema del aborto, y no quisiera centrarme mucho en este tema porque ha habido demasiada discusión y hay demasiadas cosas importantes que también tenemos que tocar, pero yo pregunto, ¿se sanciona para enterarme un poco, se sanciona al médico y se sancionaría a la mujer cuando se comete un aborto pues deliberadamente? ¿No se sanciona también o no habría alguna forma de sancionar también al padre irresponsable que ha provocado este aborto? Al instigador, claro. Bueno, al que embarazó a la mujer, salvo que haya una violación, pero no se va a sancionar sencillamente por haber tenido relaciones sexuales. No, pero si él Si no va a contribuir con que él la la vida de induce este o la niño, lleva a exacto, Ah, bueno, claro. a eso me La ley refiero. el código generaliza a todo el que intervenga de una manera u otra. El que determine, el que de alguna manera lleve a la persona a cometer un delito. En este tipo de casos, ¿qué ocurre? Que quien quiere el delito, considerando la interrupción del embarazo como un delito, es precisamente muchas veces el padre irresponsable Por que eso no quiere asumir pregunto la si esto responsabilidad. está Y él es quien quiere el contemplado. delito como propio. Sí. Necesariamente no es ni siquiera la mujer en ese estado de confusión. Es quien no quiere asumir la responsabilidad. Entonces, el que determina, la instigadora, o el que lleva, o el que va y lleva y colabora y la lleva donde el abortero, o donde el médico. Pero fíjate qué interesante, Félix. Todas esas personas coparticipan en mayor o menor grado en Pero la realización de esa que conducta. Mónica ha detectado y Félix lo ha desarrollado un tema muy interesante, porque puede haber un hombre que embarace a una adolescente, inclusive, eso pasa con tanta frecuencia en este país, y lo único que hace es que abandona la responsabilidad. Claro, sí. No es que la está induciendo al aborto de manera directa, sino que se desvincula completamente, no le ha dicho ve y sácate al muchacho, sino se desvincula. Y eso empuja Claro, a la mujer al aborto, Sí. pero no porque lo haya empujado, le haya pagado, O le haya querido dicho, como "Ve". propio. Exacto. Entonces, fíjate como de alguna manera puede quedar impune Claro. una persona que ha sido tal vez el responsable principal
de haber provocado esa actividad. Y que incluso no va a tener las consecuencias que va a tener la mujer que embarazarse, tener el niño, generalmente la que lo cría, y ni siquiera esa pequeña responsabilidad, porque hay que admitir, señores, que la responsabilidad de un padre no es la responsabilidad de una madre, y es mucho más pequeña. Mónica, entonces, pero déjame agregar algo importante ahí, pues es un tema sensible Sí. de el que embarazó a la mujer. Sí. O que no asume la responsabilidad, o que esto es lo que se da en la práctica cotidiana, o que lleva a la mujer, la patrocina y le paga Sí, al médico sí, para que sí. le haga el No, aborto. ya participó. sí, no, ya Ahí ese el código incorpora un componente interesante y novedoso, que es el tema del autor mediato, que es aquel famoso, Olivares, el hombre de atrás, la persona que está detrás de quien comete el delito. sí lo Y entonces contempla. ahí lo incorpora como autor. Muy Y con la importante. sanción de autor, pero como un principio general. No es que lo diga específicamente en la norma al respecto, sino como un principio general. Tú ves, ahí que volvemos al incorpora tema de esa los novedad. principios Claro, generales muy que se aplican a importante. todas las Sí, infracciones. sí, sí. Sin embargo, si tú no tienes una infracción dentro del Código Penal, Claro, la ley tendría claro. que de manera expresa Sin embargo, establecer. en el catálogo de principios generales que los redactores confunden con los principios fundamentales, que son cosas distintas, no está incorporado esto como un principio general. Ni siquiera como un principio general. El criterio de la autoría mediata, que eso se da mucho en el terrorismo, Claro. eso se da mucho En el sicariato. en el sicariato, en el narcotráfico, o sea, en los crímenes de alta lesividad de la criminalidad organizada. El que organiza, el dueño, el patrón usualmente no aparece delante, sino que él envía e instiga y paga para eso. Y qué bueno Eso no es que hemos puesto este ejemplo, porque nos hemos dado cuenta de lo que decía Félix Damián Olivares y después mencionaba Pancho Álvarez, que es esos grados, cómo podemos cada delito Claro. insertarlo. Pero fíjate, eso que es una novedad, no está incorporado como un principio general. No está incorporado. Ellos como sí, principio cuando general. dicen, bueno, antes la ley clasificaba las penas en función de la pena aplicable, de 1 a 6 días es correccional, o de simple policía, de 6 días a 2 años es simple policía, es correccional, se considera delito, de 2 años adelante es un crimen, es lo clasificaba por el tipo de pena aplicable. Ahora es por la conducta y de los hechos realizados, y hace una clasificación de penas muy graves, que serían los crímenes, penas menos graves, o penas muy graves y leves. Pero Cándido, veremos estás adelante. hablando algo bastante importante. Vámonos a la pausa para que tú me desarrolles un poco más el concepto de cada uno de los crímenes o delitos versus la pena. Vámonos a la pausa, volvemos.